Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos una noticia que ha sacudido el mundo del entretenimiento y que sé que a muchos de ustedes les interesa muchísimo. Como habrán visto por el título, vamos a hablar de algo que nos ha dejado a todos un poco en shock, la inesperada separación de Serkan y Özge. Así es, esa pareja que muchos admirábamos, que veíamos tan sólida y enamorada, ha tomado caminos separados, y la verdad es que las revelaciones que han surgido tras esta ruptura son realmente impactantes. Sé que muchos de ustedes son fans de ellos, que han seguido su historia de cerca, y por eso hemos preparado este vídeo para desgranar todo lo que se sabe hasta ahora, para intentar entender qué ha podido pasar y sobre todo para escuchar sus propias palabras, sus sentimientos, lo que ambos han decidido compartir con el mundo en estos momentos tan delicados. Así que si son seguidores de Serkan y Özge, o simplemente les gusta estar al día de las noticias del espectáculo, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en la noticia, les recuerdo la importancia de suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Con un simple clic en el botón rojo de abajo, se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras actualizaciones y se unirán a esta comunidad que tanto nos gusta crear. ¡Vamos allá! La noticia de la separación de Serkan y Özge cayó como un jarro de agua fría para muchos. Llevaban un tiempo juntos y aunque las relaciones siempre tienen sus altibajos, nadie esperaba que llegara a este punto, y menos de forma tan abrupta. Las primeras informaciones fueron un poco confusas, como suele pasar en estos casos, con rumores y especulaciones que iban y venían. Pero poco a poco han ido saliendo a la luz declaraciones, tanto de ellos mismos como de fuentes cercanas, que nos dan una idea más clara de lo que ha sucedido. Lo primero que debemos destacar es la forma en que ambos han manejado la situación públicamente. Han optado por un discurso medido, intentando ser respetuosos con la otra persona y con la historia que compartieron. Serkan, por su parte, fue uno de los primeros en hablar. A través de sus redes sociales, emitió un comunicado donde, con mucha calma y reflexión, explicaba que su relación con Özge había llegado a su fin. Dejó claro que la decisión no había sido fácil, pero que sentía que era lo mejor para ambos en este momento de sus vidas. Hizo hincapié en el cariño y el respeto que siempre le tendría a Özge, reconociendo los buenos momentos vividos y la importancia que ella tuvo en su vida. Fue un mensaje muy maduro que demostraba una gran fortaleza personal y un deseo de cerrar un capítulo de su vida de la mejor manera posible, sin entrar en detalles escabrosos ni culpas. Por otro lado, Özge tardó un poquito más en pronunciarse de manera oficial, pero cuando lo hizo, fue igualmente emotiva y sincera. En su caso optó por una plataforma similar, quizás porque sabe que es donde su audiencia más cercana la sigue. Ella también expresó su tristeza por el fin de la relación, pero recalcó la gratitud que sentía por el tiempo compartido y el aprendizaje mutuo. Özge utilizó palabras como evolución y caminos distintos, lo que sugiere que aunque el amor romántico haya terminado, existe la posibilidad de que mantengan una amistad o al menos una relación cordial. Algo que siempre se agradece ver en las rupturas de figuras públicas, donde la presión mediática es tan grande. Ella también transmitió un mensaje de esperanza, mirando hacia adelante y enfocándose en sus proyectos personales y profesionales. Ahora, ¿qué hay detrás de esta inesperada separación? Los rumores han sido muchos. Algunos apuntan a diferencias irreconciliables en sus planes de futuro, otros a la creciente presión de sus carreras profesionales, que a veces dificultan mantener una relación estable. Es innegable que ambos son figuras muy demandadas, con agendas apretadas y proyectos que los llevan por diferentes caminos, tanto geográficos como personales. El tiempo que pasan juntos, la intensidad de sus trabajos, todo eso puede pasar factura a cualquier relación, por muy fuerte que sea el amor. También se ha hablado de la influencia externa, de las opiniones y juicios de la gente, algo que, aunque no debería ser así, a menudo juega un papel importante en la vida de las celebridades. Las redes sociales, con su constante bombardeo de comentarios y críticas, pueden ser un arma de doble filo. Tal vez la exposición mediática de su relación, que al principio fue fuente de admiración, acabó por convertirse en una carga. Otra línea de especulación se centra en la posibilidad de que haya habido algún tipo de desencuentro o malentendido que, al no resolverse a tiempo, haya ido creciendo hasta volverse insostenible. Es fácil imaginar que en medio de la vorágine de sus vidas, la comunicación pueda fallar, y pequeños roces se conviertan en grandes abismos. Lo que sí parece ser un denominador común en sus declaraciones es el respeto y el cariño que se profesan. No hay reproches públicos, no hay acusaciones.
Ambos parecen haber llegado a la conclusión de que por el bien de ambos, era el momento de tomar rumbos separados. Y esa es, quizás, la lección más importante que podemos extraer de esta situación. A veces el amor no es suficiente para mantener una relación a largo plazo, y el verdadero acto de amor y de madurez es reconocer cuando algo ha llegado a su fin y poder dar el paso con dignidad. Es importante recordar que estas son figuras públicas, pero también son personas con sus propias emociones y sus propias vidas privadas. Aunque disfrutemos de sus historias y de sus éxitos, debemos ser conscientes de que merecen privacidad y respeto en momentos tan personales como una ruptura. La forma en que han abordado esto con tanta transparencia y a la vez con tanta discreción, es admirable. Podríamos entrar en el terreno de las hipótesis, intentar adivinar los detalles íntimos de su relación, pero creo que eso no sería justo ni para Serkan ni para Özge. Lo relevante aquí es cómo han gestionado esta difícil etapa. Han demostrado que es posible terminar una relación sin generar un escándalo, sin dañar la imagen del otro, y sobre todo, sin herirse de forma irreparable. Hemos visto en sus palabras un reconocimiento mutuo de la importancia que han tenido el uno en la vida del otro. Serkan ha hablado de la luz que Özge aportó a su vida, y Özge ha destacado la fuerza y el apoyo que recibió de Serkan. Esto nos dice que a pesar de la separación, el legado de su relación es positivo. Han aprendido, han crecido juntos, y eso es algo que nadie les puede quitar. El futuro dirá si realmente sus caminos se cruzarán de nuevo en algún ámbito, ya sea profesional o personal. Pero por ahora, lo que queda claro es que ambos están enfocados en seguir adelante, en reconstruir sus vidas de forma individual y en continuar con sus prometedoras carreras. Y nosotros como seguidores debemos apoyarles en esta nueva etapa, deseándoles lo mejor en sus respectivos proyectos. En resumen, la separación de Serkan y Özge ha sido una noticia sorprendente, pero la forma en que ambos han manejado la situación, con declaraciones sinceras, respetuosas y enfocadas en el futuro, es digna de admiración. Han compartido sus sentimientos reconociendo la tristeza del fin, pero también la gratitud por el tiempo vivido y la esperanza de seguir adelante. Han optado por un camino de madurez y dignidad, demostrando que es posible terminar una relación sin resentimientos públicos. Y hasta aquí, mis queridos amigos, nuestro análisis de esta noticia que ha dado mucho que hablar. Espero que este vídeo les haya resultado informativo y les haya dado una perspectiva más clara de lo sucedido. Agradezco de corazón que hayan dedicado su tiempo a ver este vídeo hasta el final. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles contenido interesante y relevante. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta separación? ¿Les sorprendió tanto como a nosotros? ¿Creen que han manejado la situación de la mejor manera posible? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Su perspectiva es muy valiosa para nosotros. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un buen asterisco me gusta. Si creen que alguien más debería ver esta información, por favor, compártanlo con sus amigos y conocidos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Cada suscripción, cada me gusta, cada comentario, nos ayuda a crecer y a seguir creando contenido para ustedes. Así que activen también la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas publicaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.